también a tener macrófagos que nos van a ayudar con el intercambio gaseoso con la vía membrana alveocapilar. Siguiente, por favor. En base a la anatomía del pulmón derecho, tenemos que va a tener un peso aproximadamente de 600 gramos. Es un poquito más pesado que el pulmón izquierdo. En base a su forma, pues tenemos que es más corto y ancho por la cúpula hepática y va a estar dividido por 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. También vamos a tener fisuras, la fisura oblicua, que va de T4 a T5 a la costilla 6 y nos va a separar el lóbulo inferior del superior y parte del medio. También tenemos la fisura horizontal a nivel de la cuarta costilla y esta va a separar el lóbulo superior del medio. También tenemos el hilio pulmonar, que va a estar constituido por un bronquio principal derecho, el bronquio principal derecho, ya dividido, una arteria pulmonar, 2 venas pulmonares, vasos bronquiales y nervios y vías linfáticas. Siguiente, por favor. Tenemos la anatomía del pulmón izquierdo, que va a ser un poquito más ligero, va a tener un peso de aproximadamente de 550 gramos. Su forma pues, es un poquito más largo y estrecho por la posición del corazón. Y nada más va a tener 2 lóbulos, el superior y el inferior. Vamos a tener la fisura oblicua, que va a ser la única que tenemos en el pulmón izquierdo, y va de T3 a T4, posterior a la costilla 6 anterior. Y también tenemos pues, el hilio pulmonar, que va a contener pues, un bronquio principal, la arteria pulmonar, 2 venas pulmonares, los vasos bronquiales, nervios y vías linfáticas. Siguiente. Gracias. En base a la anatomía en segmentos pulmonares, cada segmento va a ser una unidad funcional y quirúrgica con su propio bronquio y arteria. Tenemos que en el pulmón derecho vamos a encontrar 10 segmentos. En el lóbulo superior pues vamos a tener el apical, el posterior y el anterior. En el lóbulo medio vamos a tener el segmento lateral y medial. En el lóbulo inferior vamos a tener al superior, al basal medial, al basal anterior, al basal lateral y al basal posterior. Y en el pulmón izquierdo tenemos de 8 a 10 segmentos también. Y vamos a tener en el lóbulo superior al segmento apicoposterior, al anterior, al lingular superior y al lingular inferior. Y en el lóbulo inferior tenemos al superior y al segmento y a segmentos basales. Como dato anatoclínico, tenemos que en cirugía pues, se puede resacar separado gracias a sus límites conjuntivos el pulmón. En broncoscopía, los bronquios pues, se van a nombrar según su segmento, que pues, son los que ya les mencioné, ¿verdad? Siguiente, por favor. En la inervación y irrigación de los pulmones, pues tenemos las arterias pulmonares, que estas nos van a ayudar a transportar sangre venosa hacia los pulmones. Vamos a tener las venas pulmonares, que nos van a ayudar a transportar la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda del corazón. Tenemos arterias bronquiales, que van a nutrir bronquios y pleura. Y la inervación pulmonar, pues va a tener inervación simpático, la cual nos va a ayudar con la dilatación de los bronquios, y parasimpático, que está dado por el nervio vago, que va a contraer a los bronquios y va a aumentar la secreción en los pulmones. Siguiente. Gracias. Tenemos el drenaje linfático, el cual vamos a tener pues, un drenaje linfático superficial o pleural, el cual va a drenar la pleura visceral y superficie pulmonar hacia los ganglios bronquiopulmonares. Y vamos a tener un drenaje linfático profundo, el cual va a drenar desde el parénquima y bronquios hacia los ganglios pulmonares, posteriormente a los ganglios broncopulmonares, a los traqueobronquiales, a la paratraqueales, conducto torácico izquierdo o conducto torácico derecho, dependiendo del pulmón, ¿verdad? Siguiente. Gracias. En base a la fisiología del pulmonar, vamos a tener pues, la ventilación pulmonar,
Esta nos va a ayudar con el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones por diferencias de presión. Tenemos al intercambio gaseoso, que va a ser la difusión de oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono hacia los alvéolos a través de la membrana alveolar. Tenemos también el transporte gaseoso, que es donde el oxígeno va a viajar, pues principalmente unido a la hemoglobina y el dióxido de carbono como bicarbonato disuelto o unidos a proteínas. Y tenemos a la regulación respiratoria, que nos va a ayudar con el control. Bueno, va a estar controlado por centros del lóbulo y protuberancias mediante quimiorreceptores que ajustan la respiración pues según a los niveles de oxígeno, el dióxido de carbono y el pH que tengamos. Siguiente, por favor. Tenemos a los volúmenes y capacidades pulmonares. Y vamos a tener aquí al volumen de reserva inspiratoria, que va a ser el aire extra al inspirar, que va en un aproximado de 3,000 mililitros. Vamos a tener el volumen corriente, que es el aire en respiración normal, que es aproximadamente de 500 mililitros. La reserva de volumen expiratoria, que es el aire extra al expirar, que es de un aproximado de 1,200 mililitros. El volumen residual, que va a ser el aire que permanece tras aspiración máxima, que es de 1,200 mililitros. La capacidad vital, que va a ser el aire que queda tras aspirar, y esta va a ser de 1,200 mililitros. Y vamos a tener la capacidad pulmonar total, que va a ser el volumen corriente más el volumen residual, y es de un aproximado de 5,900 mililitros. Los volúmenes van a cambiar dependiendo de la bibliografía, pero son más o menos 100 mililitros de capacidad o de volumen pulmonar. Siguiente, por favor. Tenemos a los antecedentes de importancia. Como principal vamos a tener el tabaquismo. Pues va a ser el principal factor de riesgo para enfermedades como el EPOC, la bronquitis crónica y cáncer pulmonar. El humo del tabaco pues nos va a dañar el epitelio bronquial, nos va a disminuir el aclaramiento mucociliar y va a provocar una inflamación crónica y destrucción alveolar. Después tenemos a la exposición del humo de leña, que pues como sabemos este es un factor de riesgo para el EPOC no tabáquico, bronquitis crónica y daño alveolar, y pues es común en zonas rurales o en las personas pues ahorita de mayor edad que en su juventud pues cocinaban en sus cocinas encerradas, se encerraba el humo y pues todo el tiempo se respiraban ese humo de leña. Tenemos a las infecciones respiratorias previas, que estas pues nos pueden dejar secuelas pulmonares o disminución de la función pulmonar, por ejemplo la tuberculosis, la neumonía, la bronquitis de respiración o el COVID-19. Tenemos a la exposición ambiental y ocupacional, pues están expuestos a las personas partículas inhaladas, pueden causar inflamación crónica y cicatrización pulmonar. Otro antecedente de importancia pues son las cirugías y traumas torácico previos. Estos nos pueden limitar la capacidad ventilatoria o generar adherencias pleurales y dolor que impida pues una respiración adecuada. Tenemos también las alergias que están asociadas con el asma bronquial. El sistema inmunológico va a reaccionar pues, de una forma exagerada a los alérgenos, tanto ambientales como a los que estén expuestos a las personas, y nos va a causar pues, una broncoconstricción. Tenemos también a los antecedentes familiares y genéticos. Por ejemplo, el déficit de la alfa-1 antitripsina, que va a predisponer pues, a enfisema precoz, y aquí nos va a ayudar mucho por la historia familiar que le realicemos al paciente, ¿no? Si ha tenido asma o nos indica pues alguna
susceptibilidad a una alergia. Tenemos el uso de medicamentos. Sabemos que algunos medicamentos pues, nos van a originar pues, alguna toxicidad pulmonar o fibrosis intersticial. También las drogas inhaladas pues, producen broncoespasmos, edema o hemorragia pulmonar. Y también tenemos, por último, el factor de comorbilidades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, una insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, que pues nos van a alterar la oxigenación y perfusión pulmonar. Y pues también vamos a tener que pues una congestión venosa nos puede causar un edema pulmonar o disnea. Siguiente. Bueno, como sabemos, el aparato respiratorio cumple 3 funciones básicas: la ventilación, la difusión y la perfusión. Ya nos explicó un poquito Richie. Entonces, cualquier alteración en una de estas fases se va a traducir a manifestaciones clínicas específicas que debemos de saber identificar. Entonces, diferenciamos entre síntomas, que ya sabemos que son subjetivos, es decir, lo que el paciente siente o percibe y nos dice, y los signos, que son objetivos, es decir, lo que nosotros observamos, escuchamos o medimos incluso durante la exploración física. Entonces, reconocerlos no solo nos va a permitir sospechar de la enfermedad, sino también probablemente estimar su gravedad. Entonces, empezamos con estos datos clínicos generales. Los síntomas más frecuentes en enfermedades pulmonares son disnea, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico pleurítico y sensación de opresión torácica. Empezando por la disnea, pues bueno, la disnea es entendida como la sensación de falta de aire que se puede presentar de manera súbita o progresiva. Es la expresión más directa de que algo está interfiriendo con la ventilación o con el intercambio gaseoso. Y esta se produce por alteración en la oxigenación, aumento del trabajo respiratorio o incluso por acúmulo de dióxido de carbono. El paciente nos describe sentir como un esfuerzo respiratorio exagerado o una necesidad de aire que no se puede satisfacer, y generalmente se suele acompañar de ansiedad o incluso fatiga muscular. Luego tenemos a la tos, que por su parte pues es un reflejo protector que busca limpiar las vías respiratorias. Esta puede ser seca, irritativa o productiva. Su persistencia en el tiempo nos orienta, hacia la cronicidad del proceso y su carácter. Por ejemplo, si es nocturna, matutina o episódica, y esto nos ayuda a diferenciar el tipo de estímulo que la desencadena. Por ejemplo, si es seca o irritativa, pensamos en procesos no infecciosos generalmente. O si es productiva, pues igual nos lo va a referir el paciente, o pues también nos puede decir, no sé, por ejemplo, si es nocturna, y ya podemos inclinarnos hacia un diagnóstico, ¿no? Estar pensando en algo. Asociada a la tos aparece la expectoración, que el paciente nos describe como flema o moco, ¿no? Y aunque parezca un detalle menor, pues su color, su consistencia o la presencia de sangre incluso nos ofrecen información muy precisa sobre el tipo de lesión o proceso que está ocurriendo, no sé, por ejemplo, a nivel bronquial o alveolar. Y sus características pueden ser muy orientadoras. Por ejemplo, si es purulenta, pues pensamos en un proceso infeccioso, o si es espumosa, o incluso, pues, si es hemoptoica, ¿no? En relación con esto, cuando el paciente nota que expulsa sangre, justo hablamos de la hemoptisis, que es un síntoma de alarma que requiere valoración para localizar el sitio de sangrado y descartar causas graves. Pasando al dolor torácico tipo pleurítico, que es otra manifestación importante, se caracteriza generalmente por ser agudo, localizado, y aumenta con la inspiración profunda o con la tos. Nos indica esta irritación de la pleura parietal, que es la parte del pulmón como con esta inervación sensitiva. Y finalmente, algunos pacientes refieren una sensación de opresión torácica o también llamada de pecho cerrado, que es común en situaciones donde hay o broncoespasmo o dificultad para movilizar el aire. Y aunque suele ser transitoria, cuando se acompaña, por ejemplo, de disnea, o cianosis, adquiere como mayor relevancia clínica inmediata, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasando a los signos clínicos, estos son hallazgos objetivos que nosotros detectamos durante la exploración física. Empezamos por la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosas debido a presencia de hemoglobina reducida. Pues nos está indicando una hipoxemia significativa, ¿no?
Luego tenemos el tiraje intercostal y el uso de músculos accesorios, que pueden ser del cuello o del tórax o de ambos, al inspirar. Y pues esto nos es un signo de dificultad respiratoria grave. Su presencia implica aumento del trabajo ventilatorio. Tenemos también taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria, que nos refleja el esfuerzo del cuerpo por tratar de compensar la disminución del intercambio gaseoso. Y cuando esta se asocia al uso de músculos accesorios, hablamos justamente del tiraje. En la auscultación, los hallazgos son fundamentales. Ahí hay un video que ahorita les paso vía WhatsApp. Podemos encontrar estertores o crepitantes, que sabemos son estos ruidos finos o burbujeantes, que nos pueden indicar, por ejemplo, no sé, líquido o secreción en los alveolos. Podemos tener sibilancias, estos sonidos musicales también expiratorios, que nos reflejan una probable obstrucción, y los roncos, que son más graves y continuos y pueden ser producidos por secreciones en vías aéreas grandes. Además, en cuadros crónicos podemos observar cambios estructurales como tal, por ejemplo, el tórax en tónel. Este puede ser consecuencia de la hiperinsuflación pulmonar, o también tenemos, por ejemplo, la acropaquia, que esta se manifiesta como un ensanchamiento de las falanges distales debido a la hipoxia mantenida, que es la imagen que está ahí abajito, y se le conoce como dedos en palillo de tambor. Ahora yo les voy a hablar sobre los tumores pulmonares. ¿Le das a la siguiente? Bueno, como ya hemos visto en otras clases, los vamos a dividir en malignos y primarios y tumores metastásicos, que como ya sabemos, los metastásicos es que son de otro órgano y se diseminan y llegan a pulmón. Ay. Y pues bueno, los malignos primarios sí son propios de pulmón. Los más comunes son los carcinomas de pulmón en el 95% de los casos. Y los vamos a dividir en de células pequeñas y de células grandes, o no microcítico y microcítico. El siguiente, por favor. Vamos a empezar con los metastásicos. Como ya les dije, son implantes secundarios en el pulmón provenientes de un tumor primario ubicado en otro órgano. Estos se van a diseminar por la linfa, van a viajar ya sea por vía hematógena, linfática o por vía directa. La principal por la que suele diseminarse cualquier tumor es la hematógena, es por la vía sanguínea. Por eso no sé si han escuchado ahora que vamos a las rotaciones, cuando algún paciente tiene cáncer, prefieren tirar las mangueras o algo así para no hacer contaminación, porque se pudiera propagar. Y pues la directa es que directamente está muy cerca, no sé, el pulmón, no sé, tiroides, pulmón, que se pase más fácil. Y como nota, se los puse en amarillo, el pulmón es uno de los órganos más frecuentes de diseminación homogénea. Ahora sí le siento. Y aquí les puse esta tabla con los orígenes más frecuentes y la relación que tiene a hacer metástasis pulmonar. Por ejemplo, mama, como está muy cerca del pulmón, pues va a ser bastante frecuente. Colon y recto es frecuente. Riñón también es frecuente. Melanoma no es tan frecuente, pero suele tener tendencia. Y los demás igual. Gracias. ¿Cómo va a presentarse el paciente con esto? Pues va a tener tos seca o productiva, pero de larga evolución. O sea, no vamos a pensar en algo infeccioso porque no es agudo. Va a tener disnea progresiva, dolor torácico, justo por la tumoración, hemoptisis, como ya nos dijo Daniela, y síntomas constitucionales, o sea, caquexia, fiebre y pues todo lo que suele acompañar a un tipo de cáncer. Si el paciente ya es conocido con cualquier tipo de cáncer en donde sea y encontramos nódulos pulmonares, tiene que considerarse metástasis hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente, Álvaro. Diagnóstico, pues, si no se tiene un ataque de tórax, va a ser con una radiografía, que es lo principal, necesitamos una imagen. Ya como secundario, pues va a ser la biopsia pulmonar, como para ponerle nombre y apellido al tipo de tumor que es, y que se confirme con histología. Y en otros casos se utilizan marcadores de tumor primario, pero no es... Se pide más de seguimiento, más bien. ¿Cómo se van a tratar? Con una metastectomía, o con quimioterapia o inmunoterapia.
La siguiente, Laura. Gracias. Y ahora sí vamos con los tumores malignos primarios, que también seguramente ya los hemos visto. Cáncer de pulmón no microcítico, que es el de células grandes, y cáncer de pulmón de células pequeñas, que es el microcítico. El más común es el no microcítico en un 85%, y lo vamos a dividir en adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes. El siguiente, Álvaro. Y pues bueno, todo esto es como un repaso muy rápido de lo que ya hemos visto. El adenocarcinoma es el más frecuente, hasta en un 50% de los casos. Se va a dar en pacientes que no son fumadores, o sea, no lo vamos a tener en la historia clínica o no crónico. Predomina más en mujeres y es en edad joven. Se va a localizar en pulmón periférico y en la subpleural. Va a ser de un crecimiento lento y tiene alta capacidad de metástasis. Y pues la clínica va a ser casi lo mismo o a veces suele ser asintomático. El carcinoma escamoso, sí es asociado a tabaco. Se va a encontrar el ilio, bronquios y las divisiones principales. Va a crecer lentamente, va a tener cavitación, en la radiografía podemos ver cavitaciones y atelectasia. En vamos a tener tos productiva, en el otro era seca, hemoptisis, ahora sí, y por el mismo compromiso va a tener infecciones recurrentes. El siguiente. Carcinoma de células grandes es el menos común de todos, es el más agresivo, no tiene diferenciación, es periférico central, va a ser mucho más rápido, tiene metástasis en etapas más tempranas y el diagnóstico es por exclusión, o sea, si no fue ninguno de los otros, entonces va a ser este. Y el siguiente. El microcítico, también se va a dar en fumadores, es altamente agresivo, también crece muy rápido y también tiene diseminación en etapas tempranas. Y pues el cuadro clínico va a ser lo mismo en todos. La siguiente. Y puse esta tablita como para resumir todo lo que acabo de decir de una forma más fácil para que les sirva en su examen o internado. El adenocarcinoma, la probabilidad de que sea o la epidemiología, la localización donde va a estar el tumor, las características, qué tan rápido crece, los síndromes paraneoplásicos asociados y qué tanto se asocia a tabaco. La siguiente, Álvaro. Gracias. Bueno, parte del estudio de elección para tumores en pulmón va a ser la TAC. Esta va a ser muy sensible al mayor al 90%, sobre todo para detectar las lesiones mayores a 3 milímetros. Dentro de esto se van a evaluar lo que es el tamaño, bordes, si hay alguna cavitación, adenopatías o metástasis locales. Los bordes se van a ver si son espiculados o lobulados. La densidad también se va a ver si es heterogénea. Si hay posible cavitación o necrosis ya dentro del pulmón. La invasión de estructuras adyacentes, también como puede ser la pleura, la pared torácica o algunos vasos. Así como las adenopatías comúnmente iliares o mediastinales, junto con derrame pleural o pericardio, que también se puede evaluar durante el ataque. O dentro de los adenocarcinomas se puede encontrar un signo que es el signo de broncograma aéreo en adenocarcinomas. Y bueno, ya para terminar con esta patología, existen varios tipos de tratamientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos, y pues la elección va a depender del tipo de tumor, de su tamaño, de su localización y pues el estado general del paciente. En el farmacológico, pues va a incluir principalmente la quimioterapia y las terapias sistémicas como la inmunoterapia o terapias dirigidas. La quimioterapia adyuvante se usa después de la cirugía, especialmente en los estadios 2 y 3, que sí son resecables.
y para eliminar posibles micrometástasis. Y esto pues nos va a reducir el riesgo de recurrencia. También se pueden utilizar antes de la cirugía como quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor y así facilitar la resección. Sin embargo, pues no se recomienda en estadios muy tempranos como el 1A o el 1B, porque los riesgos pueden superar los beneficios. Por otro lado, las terapias dirigidas o inmunoterapias se emplean pues principalmente en estadios ya avanzados, como el 3 o no resecables o el 4 metastásico. Estos pues se basan en identificar mutaciones específicas en genes específicos y actúan directamente sobre ellos, y así pues mejoran la respuesta y reducen los efectos adversos. La siguiente, porfis. Ahora pues en el tratamiento quirúrgico se centra principalmente en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, porque pues es el más frecuente, que representa aproximadamente 85% de los casos, como ya lo vimos. Y el procedimiento estándar es la lobectomía anatómica. Esta consiste en extirpar un lóbulo pulmonar completo y es el tratamiento de elección para tumores localizados en estadios iniciales, generalmente que sean mayores de 2 centímetros y con una buena función pulmonar. Este procedimiento pues va a seguir siendo el estándar de oro para tumores resecables en estadio 1. Si el tumor llega a ser más pequeño y es periférico, o si el paciente no tolera alguna cirugía extensa por alguna otra comorbilidad, se puede realizar una resección sublobar. Esta incluye la segmentación anatómica o la resección en cuña, como ya pues están ahí en las imágenes, pues para ejemplificar un poquito mejor. Y estas técnicas pues nos conservan más el parénquima pulmonar, aunque presentan un mayor riesgo de recurrencia local. En tumores más grandes o centrales, cuando la lobectomía no es suficiente, se puede hacer una bilobectomía o una neumonectomía. Esto quiere decir la extirpación de 2 lóbulos o de todo el pulmón. Estas pues se van a reservar para casos seleccionados porque pues obviamente conllevan más riesgo y pérdida funcional. Una alternativa importante en los tumores centrales es la lobectomía en manga, donde esta se va a resecar una porción del bronquio afectado y esto se vuelve a unir al resto. Esto nos va a permitir conservar el pulmón y pues evitar hacer otro procedimiento como una neumonectomía completa. Y pues actualmente hay otros abordajes mínimamente invasivos como el BATS, que es la cirugía torácica videoasistida, o el RATS, que es la asistida por robot, pero pues estos ya son procedimientos ya más avanzados y que no se encuentran en todos lados. Aún así, pues en resecciones complejas, cuando estas técnicas llegan a fallar o se recurre a la cirugía abierta tradicional mediante una toracotomía. Ahora pasando a la siguiente, bronquiectasia, al siguiente, por favor. Estas son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios. La morfología que pueden llegar a presentar son cilíndricas, varicosas o quísticas. Estas se deben a una alteración del epitelio ciliar, es decir, a una inadecuada función del mismo, y son resultado final de diversas enfermedades como neumonía, tuberculosis, tosferina, sarampión pulmonar, entre otros. O también pueden presentarse coexistentes de algunas enfermedades pulmonares. Situaciones como la hipogabaglobulinemia, que predispone a enfermedades respiratorias frecuentes como disfunción ciliar y déficit del mecanismo defensivo. Lo que sucederá es que traiga una inflamación de la pared bronquial. Esta es aguda y grave, también es intensa y prolongada y puede formula en estas bronquiectasias patógenos agresivos, que al final causarán una inflamación crónica de la pared bronquial, destruyendo la capa elástica y muscular de los bronquios y pues teniendo aumento en la producción y en la viscosidad del moco. Siguiente, por favor. Como ya dije, son dilataciones anormales de los bronquios y también son permanentes y tienen una medición mayor a 2 milímetros. La situación que presentan estas bronquiectasias favorecen a que estén colonizadas de forma continua, de forma crónica, y esto lo que hace es perpetuar el ciclo de infección e inflamación y tener una progresión
de la enfermedad con este círculo vicioso que está teniendo. Siguiente, por favor. Y pues bueno, los factores de riesgo para las bronquiectasias va a ser que tengamos infecciones respiratorias previas graves o que se predisponga a una inflamación o autoinmunidad, trastornos genéticos o hereditarios, deficiencias inmunológicas, factores ambientales y estilo de vida, o la obstrucción o alteración anatómica de las vías aéreas por algún tipo de enfermedad adquirida. Las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes va a ser tos y esputo diario, puede ser mucopurulento o purulento por meses o incluso años. Y otras menos específicas que van a ser disnea, hemoptisis, sibilancias y dolor torácico pleurítico. Siguiente. Bueno, también para el estudio diagnóstico, de los más sensibles físicos va a ser la TAC de alta resolución, con una especificidad y sensibilidad del mayor al 95%, y permite ver el patrón en anillos de sello, que son niveles hidroaéreos en los bronquios, y esto es debido a un engrosamiento de la pared bronquial y alteración en el parénquima. Esto va a hacer que los bronquios se dilaten y el diámetro sea mayor que el del vaso que lo acompaña. También se va a notar lo que son engrosamiento de la pared bronquial, una ausencia del afilamiento bronquial también. Se van a ver los bronquios visibles a menos de 1 centímetro de la pleura también. También cerca de la pleura se va a ver un patrón que es en árbol en brote, que son tapones de moco bronquiales, que son los más distales. Y bronquiectasias quísticas, se van a ver múltiples cavidades con niveles hidroaéreos. Estos también son parte de este patrón que es anillos de sello. Y bueno, como en el tratamiento para las bronquiectasias, el principal es médico y la cirugía se reserva para casos localizados, pero pues vamos a ver ambos. En el tratamiento farmacológico va a incluir antibióticos para las exacerbaciones y estos pues se van a ajustar según el cultivo de esputo. En los cuadros leves, pues aquí como se los puse, se va a utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o doxiciclina, y en casos graves o que ya padece con pseudomonas se emplean antibióticos de amplio espectro. En pacientes con exacerbaciones frecuentes que pasen más de 3 al año, se recomienda una terapia antibiótica crónica con macrólidos a dosis bajas, como acitromicina, claritromicina, etcétera, para reducir las recurrencias. Y pues también hay otros medicamentos más sintomáticos, se pueden utilizar mucolíticos, broncodilatadores y también fisioterapia de aclaramiento de vías aéreas, todo esto pues con el fin de eliminar las secreciones y mejorar la ventilación. En cuanto al tratamiento médico falla, puede haber infecciones repetidas o hemoptisis severas, se considera la cirugía. Principalmente la lobectomía es la más común. Esta se indica cuando la enfermedad está confinada a un solo lóbulo, y si la afección es menor se pueden hacer segmentectomías o resecciones en cuña. Y pues ya en casos más extensos se realiza una bilobectomía o incluso una neumonectomía si el pulmón está completamente destruido. En la mayoría de estas cirugías se hacen por toracotomía posterolateral, aunque en algunos pacientes se pueden emplear BATs, que pues son con trocars, si las condiciones pues anatómicas del paciente lo permiten. Ahora pasando a los abscesos pulmonares. Siguiente, porfa. Pues un absceso va a ser una necrosis del parénquima pulmonar con formación de una cavidad que va a estar llena de pus y va a ser secundaria a una infección microbiana. Este puede ser único o múltiple, aunque suele haber una cavidad dominante mayor a 2 centímetros de diámetro.
Por lo general, los abscesos pulmonares se caracterizan como primarios, que van a representar el 80% de los casos, o también pueden ser secundarios. Los primarios casi siempre se producen por aspiración. Normalmente se debe a bacterias anaerobias y se desarrollan en ausencia de alguna enfermedad pulmonar o sistémica subyacente. Los secundarios se originan en presencia de algún trastorno subyacente como un proceso posobstructivo, como puede ser un cuerpo extraño bronquial o un tumor, o también puede ser un proceso sistémico como una infección por VIH o otro trastorno con compromiso inmunitario. Los abscesos pulmonares también los vamos a poder clasificar como agudos, los que son menores a 4 a 6 semanas, o crónicos, que son mayores a 6 semanas, y estos son aproximadamente el 40% de los casos. Estos también van a estar más frecuentemente vistos o encontrados en hombres de mediana edad, en pacientes que hayan pasado por alguna alteración del estado de conciencia, que tengan disfunción vulvar o enfermedades neuromusculares, que presenten reflujo gastroesofágico y distensión gástrica, higiene oral deficiente y alguna enfermedad periodontal, pacientes postrados o encamados que ya lleven a un largo periodo de tiempo. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver los ejemplos de patógenos microbianos que pueden causar los abscesos pulmonares. Vemos los de los abscesos pulmonares primarios, secundarios, incluso de las lesiones embólicas, infecciones endémicas y los trastornos diversos. Por si quieren revisar esa tablita. Bien. Siguiente, por favor. Su fisiopatología, esta inicia con los anaerobios que se encuentran en las grietas gingivales. Estos crean un espacio por mala higiene y condiciones o factores propios de inmunocompromiso. Van a generar que existan estas grietas y que en estas tengan contenido de bacterias anaeróbicas. Estas migran y en situaciones que no exista una protección de la vía, estas se van a impactar y causar una obstrucción en las vías de conducción. Después de que genere esta obstrucción, pues crea un ambiente de anaerobios y entonces quedará propenso el paciente a tener proliferación bacteriana y una situación de necrosis tisular, lo que posteriormente lo llevará a comenzar a formar material purulento que entrará a las mismas vías respiratorias o puede drenar hacia las pleuras y por lo tanto generar un nivel hidroaéreo y pues así es como se forma un absceso pulmonar. Siguiente, por favor. Aquí los pacientes van a presentar varios síntomas generales como la fiebre, la llamada sensación boca séptica, que es que los pacientes presentan un mal sabor de boca. También van a presentar sudoración y ataque al estado general. Y como síntomas claves o específicos será que presenten como una neumonía, pero esta comienza a tener tos con expectoración purulenta y tiene una consistencia o un olor fétido y color muy oscuro. También pueden presentar hemoptisis y comienzan a tener dolor pleurítico al momento de realizar la inspiración. Siguiente. Bueno, también para este estudio diagnóstico, el ataque de tórax con contraste va a ser de los más sensibles y específicos, con un 95% de sensibilidad y especificidad del 90%. Y este también va a ayudarnos a distinguir entre abscesos y las masas o masas cavitadas. En este puede ver que hay cavidades que son con niveles hidroaéreos, en este caso de aire y pus. Se muestran paredes gruesas, irregulares, mayor a 3 milímetros, y este tiene una característica que son bien delimitadas. También se va a ver en la TAC aumento de la densidad por neumonitis adyacente dependiendo de la etiología, y el refuerzo periférico por la cápsula inflamatoria y inflamación, y hay un refuerzo en la cápsula.
También se puede ver afectaciones debido al lóbulo dañado. Generalmente por aspiración se va a ver dañado el lóbulo derecho. Y pues, estos son principalmente los principales puntos que se va a ver en abscesos dentro de una TAC. Y pues bueno, ya para terminar, el tratamiento para los abscesos pulmonares, pues la mayoría de estos se van a tratar con antibióticos, pero alrededor de entre el 10 al 15% de los pacientes pueden requerir cirugía. El tratamiento farmacológico consiste pues en antibióticos de amplio espectro dirigidos contra aerobios y anaerobios. El tratamiento suele durar aproximadamente entre 4 y 6 semanas o hasta 12 semanas si es que el absceso es grande o tiene una evolución lenta. Después se debe de ajustar según el cultivo o el hemocultivo o la respuesta clínica que vaya teniendo nuestro paciente. La vía inicial puede ser IV y posteriormente se va a cambiar a vía oral cuando haya mejoría clínica. El manejo quirúrgico se indica cuando no hay mejoría tras varias semanas de antibióticos o cuando surgen complicaciones como hemoptisis, ruptura hacia la pleura, empiema o sospecha de algún tumor subyacente. El procedimiento más frecuente es la lobectomía. Este procedimiento pues que ya hemos estado viendo va a eliminar el lóbulo afectado por necrosis o la destrucción pulmonar. En lesiones más pequeñas y localizadas se puede hacer una segmentectomía o una resección en cuña. Y la neumonectomía se va a reservar para casos graves, como en todos los demás padecimientos, cuando la infección compromete todo el pulmón o hay hemoptisis masiva. También existen opciones mínimamente invasivas, como el drenaje percutáneo, que es guiado por imagen. Este es útil en los abscesos periféricos o en pacientes que no son candidatos a cirugía. Se realiza bajo una guía tomográfica o ecográfica y puede servir como tratamiento definitivo o como puente antes de una resección quirúrgica. Esta técnica pues ha demostrado una buena eficacia y un menor riesgo en comparación con la cirugía abierta en pues, los abscesos localizados. Si el absceso es central, se puede drenar por vía broncoscópica. Durante este procedimiento se va a acceder al foco infeccioso para facilitar la evacuación de pus, eliminar las secreciones obstructivas y mejorar el drenaje bronquial. Este es útil como alternativa cuando el absceso no es accesible desde la pleura o cuando se busca evitar una cirugía abierta. Y cuando el absceso perfora hacia la pleura y causa empiema, se realiza un drenaje pleural mediante un tubo o toracotomía, o también una decorticación en casos más avanzados cuando la pleura está engrosada. Esta, la última que les mencioné, consiste en retirar una capa fibrótica del pulmón que impide que éste se expanda correctamente. Entonces, haciendo este procedimiento, pues ya se puede expandir y pues sería la manera de realizarlo. Y ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, pues muy rápido, bien explicado. Entonces, díganme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, muchachos? Nada, jóvenes, todo totalmente entendido. Creo que no, doctor. Muy bien, entonces, pues hoy terminamos rápido. Si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues bueno, hoy, ¿por qué vinieron tan poquitos? Faltan como 20. Díganles, por favor, que se conecten, que estén pendientes. Acuérdense que parte de las calificaciones es la asistencia, ¿eh? Entonces, muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, pues ya por hoy terminamos, ¿sí? Mañana continuamos con enfermedades del mediastino, ¿sí? No me han enviado su presentación, muchachos, por favor, envíenmela para darles una revisadita, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Buen día. De nada, cuídense mucho, buen día, hasta Gracias, luego. igual a usted, doctor.